Tenemos una parte, estaba leyendo, y yo creo que Josiah estaba buscando ahorita. Estaba leyendo el capítulo 4 del libro de Amós, donde estaba diciendo el Señor que volviera, el pueblo volviera, y le siguiera y escuchara sus mandamientos, y le siguiera, obedeciera. Y tantas veces me lo estaba mostrando ayer en el capítulo anterior, y estaba mirando cómo Dios es tan bueno, pero como Él es soberano, Él tiene lo que ha decidido, finalmente lo va a hacer. No le hace que al final de cuentas, al final corramos y decimos, Señor, perdónanos, ahora sí nos vamos a portar bien. No es así. Dios vive en un tiempo diferente del nuestro. Cuando Él determina extender su gracia, lo hace. Pero cuando Él dice, ya no más. Y aunque uno le quisiera pedir por un milagro y una maravilla, solamente Dios. Pero como ya ha determinado, Él sabe lo que hace. Así que en esta porción de la palabra de Dios, ustedes pueden mirar cómo el Señor está amenazando que van a ir al cautiverio, van a estar 70 años. Todo el pueblo de Israel, el templo va a ser destruido totalmente y van a ir a Babilonia y van a estar 70 años, toda la generación, no va a quedar gente, y la que va a quedar o la que va a estar ahí va a ser muerta o va a ser matada por los enemigos. Así que en esta porción de la palabra de Dios hay una pregunta, y siempre la escuché del doctor, o más bien el libro que el doctor Unger, que era uno de los profesores y uno de los decanos del Seminario Teológico de Dallas hace muchos años. Él dijo en esta escuela dominical, hablando del profeta Amós, dice, ¿qué motiva tu religión? ¿Qué motiva tu fe? Y realmente es una pregunta que es generalizada. ¿Qué motiva nuestra fe? ¿Qué es lo que hace que uno busque a Dios, o vaya y le adore y se arrodille delante de Él? ¿Qué es? ¿Hay algún incentivo, alguna motivación para hacerlo? Así que la adoración que aquí miramos, estamos mirando que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, aprendió a dejar de ser idólatra, pero en el desierto, en su trayecto a la tierra de Canaán, construyó un becerro y luego aprendió a no más entregarse a la idolatría. Pero el profeta Amós, nuevamente, era en el año 793 que él comenzó a profetizar, antes de la era cristiana, y en el año 762 esta profecía exactamente sucede, antes de la era cristiana. Y solamente en el 586 Jerusalén fue destruida y todos fueron al cautiverio por 70 años. El profeta Jeremías en su capítulo 25 dice, es tiempo ya cumplieron los 70 años de estar en prisión o encarcelados, allá en el exilio, van a volver. Y vuelven. Pero era hasta el 538 que el pueblo regresó, y fue hasta el 515 que finalmente construyó el segundo templo. Y era una bendición, ¿verdad?, hacerlo. Pero él está escribiendo, el profeta Amós, en el año 762, antes de la era cristiana. Y en esta ocasión nos habla, ¿qué motiva nuestra fe? ¿Qué nos hace nosotros alabar a Dios, levantarle alabanzas a Dios? ¿Qué es lo que motiva nuestra fe? Así que tenemos aquí un reclamo que es muy claro, una adoración engañosa, una adoración, como se llama, hipócrita, y está hablando de la hipocresía deliberada. Así que vamos a recordar por lo menos en la primera parte la palabra engaño o la hipocresía, y en la segunda palabra un llamado al arrepentimiento, o sea, la palabra arrepentimiento.
y finalmente una última palabra, la palabra justicia. Y es un compromiso a la justicia, aunque no lo hizo en el tiempo de Amós, y no, el pueblo no regresó a Dios en ese tiempo. Pero si miramos esto aquí, así que vamos a mirar en esta ocasión, la fe verdadera es el modelo que Dios espera, que la persona adore con sinceridad, con entusiasmo, con fidelidad, con compromiso, y no algo simulado, pero algo realmente que sea genuino y verdadero. Entonces una fe viviente, una fe, como dice la religión, no se predica o no se dice, sino se practica o se vive más bien. Puede uno predicarla y no vivirla. Así que la religión se vive, no se predica en ese sentido. Así que una fe viviente, una devoción práctica, una entrega para que sea un ejemplo para los descendientes, para el resto del cristianismo, el resto de la descendencia del pueblo de Dios que siga al Señor. Así que con esto en mente, vamos a mirar el capítulo 5, el verso 21 hasta el 27, realmente es hasta el 26, pero el 27 es el último, lo vamos a leer también. Así que en esta parte es la deslealtad devocional, o sea, la adoración engañosa. La adoración sincera motiva a un pueblo a servir con entusiasmo, pero la adoración engañosa no sirve para nada. Y Dios expone la hipocresía en este pueblo y le dice claramente que vuelva. Y esta es el último llamado, porque al final de cuentas ya es soberano y ya ha determinado que van a ir al exilio o al cautiverio de Babilonia. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en ese capítulo 5, el verso 21 hasta el verso 27. Y en el verso 21 y 22 vamos a mirar la primera parte que tenemos aquí, y es el engaño religioso o la hipocresía religiosa. Esta es la palabra, el engaño, la hipocresía. Y habla de un vacío que hay en la gente que busca llenarlo usando la música, usando las palabras para alabar a Dios, pero realmente el corazón está muy distante de Dios. Y aquí miramos en estos primeros dos versículos, verso 21 y verso 22, y dice: aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Aunque me ofrezcáis holocausto y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados o cebados. Y el libro de Levítico, en sus primeros 7 capítulos, nos da las ofrendas y nos dice una ofrenda encendida o una ofrenda. Y está hablando también de 3 de las fiestas más importantes que ellos se preparaban para hacer estas fiestas. Y la primera, la fiesta de la Pascua, o la fiesta de los panes sin levadura. La segunda fiesta era la fiesta de la cosecha. Y la tercera fiesta era la fiesta de los tabernáculos. Estas 3 fiestas que sucedieron en diferentes partes del año. Y notamos aquí, en este verso 21 y 22, aborrezco, desprecio vuestras fiestas. Y vaya que si uno tiene la Pascua, es como el que es musulmán cuando llega a la Meca para estar una vez en su vida, por lo menos en la Meca, y celebrar esas fiestas especiales, especialmente la del Ramadán y otras fiestas. Pero notamos aquí en esta parte que dice: estoy hastiado de las fiestas. Una adoración ficticia, un engaño
un corazón vacío, un corazón distante de Dios. No estaba ahí, tenía los ídolos todavía que habían traído de Babilonia, estaban metidos en su corazón y Dios estaba hastiado de estas fiestas, de esas ofrendas, y no quería más. Así que aquí vamos a mirar el engaño, la hipocresía que era evidente en estos dos versículos, versículo 21 y versículo 22. Tenemos una devaluación de valores. Y cuando estamos hablando del año 762, antes de la era cristiana, estamos mirando adelante. 2 milenios para adelante, estamos en el tercer milenio, en el primer siglo del tercer milenio, y entonces, yendo para atrás, casi 3 milenios, por lo menos 1800 y fracción, más bien 2800 y fracción de años, todavía para atrás. Así que estamos hablando de esa fecha, y aquí hay una devaluación de valores, y estamos en el siglo XXI, hay devaluación de valores, hay compromiso a la electrónica, a las cosas que nos atraen a nosotros, las cosas que nos motivan a nosotros, las cosas que nos llenan a nosotros por el momento. Y la palabra de Dios está distante, está fuera de nuestros corazones durante la mayor parte de la semana, y Dios espera que volvamos, estamos más cerca que nunca del tiempo, del fin. Yo estaba mirando a esta pareja, ¿verdad?, en la iglesia, que hubiera sido una de las víctimas, pero se escondió debajo de las bancas, y las bancas pues tienen bastante protección para una bala de ese tipo. Sin embargo, unas balas atravesaron 1 o 2 personas sin ningún problema, pero ellos se escondieron, y dijo: gracias a Dios porque finalmente pude vivir para ahora sí, como decir, contar mis años y evaluar mi vida mejor. Y eso es una cosa que sí debemos de mirar. Los años que tenemos por delante nunca sabemos cuántos son, solamente Dios sabe. Pero tenemos aquí la devaluación de valores eternos. Tenemos que concientizar, tenemos que decir a nuestros hijos: es tiempo de adorar sinceramente, de adorar en espíritu y en verdad, y no ser un engaño, tratando de exhibir que una adoración sincera cuando es insincera. Yo quiero, Señor, que me ayudes a comunicar a mis hijos esto, para que ellos vivan la fe y no simplemente uno le diga qué hacer o cómo vivir, pero más bien el modelo es cómo uno modela para los hijos o para las hijas, en vez de comunicar con palabras. Así que tenemos aquí la segunda parte, es precisamente en la primera, la devaluación de valores, the devaluation. There's emptiness in religion. It's the expression of religion. It's just empty religion. There's no truth. There's no message. There's no faith in our conscience, because we are not living by the truth. And there's a responsibility. There's an apathy to the service, to serving God. Y la apatía devocional a servir a Dios. Se nota que hay falta de amor, falta de conciencia, falta de compromiso, falta de tomar tiempo a solas con Dios, decirle: Dios, eres grande, con un día más que me diste es una grande bendición. Ahora sí, le pregunta uno a cada uno, a mí: yo le agradezco a Dios, pero no vivimos la fe. Una de las cosas que Dios nos pide es vivirla. Vivirla es
de alguna manera una acción de gracias a través de nuestras vidas, como uno modela para la gente alrededor, es lo que le hace, como le digo, una religión que modela para otros, que vive la religión o vive la fe. Así que en esta segunda parte hay una frialdad, una apatía, falta de amor. There's a lack of love for God. And we need to go back and tell God how we love Him because of His sacrifice that He did for us on the cross. Y una de las partes aquí que más les duele al Señor es la palabra hipocresía. Y es como cuando uno pone una cara, realmente es otra cara adentro, que realmente es como una doble personalidad. Una personalidad que yo estoy adorando a Dios, pero yo estoy viviendo una vida totalmente diferente de lo que realmente debo de vivir para el Señor. Así que él rechaza la hipocresía, the hypocrisy in giving the offerings to God when they are living far away. They are worshiping idols. They were loving other gods and not the Almighty God. And God says, I am the only Jehovah God, Almighty God. Nobody will worship other gods. And if they do, they will be penalized. They will die forever in hell. Así que sí podemos mirar aquí la hipocresía. Una de las otras cosas que usan una palabra, un disfraz, es la palabra el disfraz religioso, el disfraz espiritual. Tenemos la manera de modelar para otros diciendo yo amo al Señor, pero adentro de nuestras vidas y la gente de nuestros hogares, los hijos, las hijas nos ven viviendo otra vida. Y eso es lo que Dios quiere, que desde adentro del hogar, afuera del hogar y donde quiera, vivamos la vida cristiana como debe ser. Así que hay un disfraz espiritual, religioso. Es what they call a spiritual show up. The spiritual show for God, that they are living for God when they are not really close to God. But God is near them all the time. He wants to help people, love people. He loves them unconditionally. There's no limits in the love of God. Miramos que el amor de Dios es incondicional, no tiene límites. Él nos ama sin límites. Él lo da todo y no espera nada de nosotros. Y ese es un amor que de veras es muy grande. Así que cuando usted mira estos primeros dos versículos, el verso 21 y el verso 22, aborrezco, no porque Dios sea apático, o no porque Dios no ame a Dios, a la gente de veras, porque Él nos hizo y Él nos ama y nos amó y nos sigue amando con amor eterno. Y Él nos ama. Pero no le agrada nuestras celebridades, las fiestas que hacemos. Aunque me ofrezcáis holocausto y vuestras ofrendas de grano, no las aceptaré, ni las miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales cebados o engordados. Entonces, claro que Él rechaza lo que le ofrecemos, pero si lo hacemos como Abel lo hizo de corazón, con un corazón contrito y humillado, y en verdad, Él está listo para recibir nuestra oración, nuestras ofrendas. Él está listo para amar. Y esa es una bendición. Así que la primera palabra es como decimos, el engaño, la hipocresía religiosa. En la segunda parte, después de la hipocresía o el engaño, tenemos un llamado al arrepentimiento. Yo quiero ser claro, y él usa la palabra original
tanto en el hebreo como en el griego, es un cambio de mente, un cambio de corazón. Y por supuesto el profeta Jeremías en su capítulo 31 nos habla de un nuevo pacto y hasta nos menciona un nuevo corazón que quiere que tengamos. Así que en esta segunda parte tenemos un llamado al arrepentimiento. Ese llamado al arrepentimiento es importante ahora, o de otra manera van a ir 70 años en cautiverio a Babilonia y van a ser esclavos de las naciones, como decimos, las naciones de Persia, Babilonia. Van a servirles sin pago, van a ser esclavos de ellos por 70 años, una generación misma de 70 años. Entonces, ahí sí podemos mirar en esta parte. Y en estos versículos que vamos a mirar el verso 23 y el verso 24. En el verso 23 nos dice la palabra de Dios: aparta de mí el ruido de tus cantos, de tus cánticos. A mí me gusta la música, aunque nunca tuve el don para ejercer ni la voz. Me mandaron al coral, porque el coro no la podía hacer, los instrumentos tampoco. Pero es una bendición oír la música. Gracias, hermano Pedro y hermana Jessica, por los instrumentos. Muchas gracias, hermano. Que Dios se los bendiga muy grandemente en esta parte. Me estoy refiriendo a estos instrumentos que la hermana nos donaron. Yo les voy a decir una cosa, es una grande bendición la música. Pero déjame decirlo, si la música no va acompañada con una entrega, con un compromiso, con un arrepentimiento, con una verdad vivida de veras, no vale nada. Hermanos, es muy importante en este verso 23. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé ni siquiera la música de tus arpas, pero corre el juicio. Y viene el juicio, por supuesto. El juicio como las aguas y la justicia como corrientes inagotables. Hermanos, es una grande bendición que Dios nos puede dar. Pero cuando nos dice corra al juicio, quiere decir, en la soberanía de Dios, este pueblo ha recibido llamadas, como decimos, llamadas muy importantes. Unas llamadas muy importantes porque son llamadas finales, porque el juicio va a venir. Y es importante responder. El llamado ahora es al arrepentimiento. Si en el año 762, cuando esta profecía fue profetizada, ya Amós había vivido por lo menos 30 años o más de 30 años y no había mirado que el pueblo hubiera respondido a Dios con la verdad. Y como él les dijo al pueblo, yo no fui a la escuela de los profetas, yo no soy profeta, no soy hijo de profeta, pero este es el mensaje que me dio el Señor y yo quiero entregárselo. Hermanos, era muy claro. Aquí tenemos lo que le llaman una exhibición religiosa. Este pueblo estaba exhibiendo en las fiestas, en los cánticos, todo lo que quería que la gente pudiera mirar, pero Dios no lo miraba así. Y esto es importante que venga de Dios, que lo pueda mirar, porque Él mira el corazón. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Así que, it was a religious show. Is measured by God. It's like he did not receive that, rejected. He did not accept the playing, the music so beautifully. It doesn't matter if the hearts of the people are not connected, are not
and truth, transmitting the word of God and the truth to the people, God will reject them. And he rejects that. It was a religious show up. And it's measured by God and rejected the religious combination of this music and all the feast that they celebrate. So God demands righteousness. God calls back, and they need to be righteous people. They need to live by the truth. And it's the same message that was given by another of the prophets. And one of the prophets, he says very clear, we need faith, we need justice. It's very important to be just. And there is no just, there is only God Almighty. Así que aquí les habla claramente, es una exhibición. La religión es simulada, es una exhibición y hay un rechazo divino. God rejects. Es un rechazo divino de esta música que se le presentó. Entonces, aquí tenemos 4 cosas. Una de ellas, la indulgencia penitente. Y entre muchas de las iglesias católicas todavía usan los sacramentos. Y uno de los 4 sacramentos es la penitencia. Una persona que sufre y reconoce su pecado y sufre, entonces, más adelante, Dios lo libera. Aunque esa palabra no se usa en los términos como se explicó en la teología católica, no es totalmente diferente, pero había una penitencia que ellos se habían puesto para sufragar los gastos, la mala conducta que estaban viviendo. Y Dios quiere una conducta que primero viene al arrepentimiento. Y por eso aquí se le pide una contrición de corazón, que la persona reconozca que ha ofendido a Dios y que le pide perdón de todo corazón. Y Dios está listo para perdonar al penitente. Y es inválida, ¿verdad? La indulgencia si la persona no reconoce y no vive por la verdad. Y el perdón no se puede hacer a menos que reconozca que ha ofendido directamente a Dios y al pueblo, por supuesto que lo vio, y eso es lo que pide. Así que en este verso 23, aparta de mí, ¿verdad?, el ruido de tus cánticos, pues no escucharé ni siquiera la música de tus arpas. A mí me gusta el arpa. Y yo creo que a todos les gustaría el arpa. Muchas veces nos sentamos en la iglesia First Baptist Dallas y tenía el arpa, ¿verdad? Y estaba tocando el arpa. Qué bonito instrumento. Es una maravilla. Pero de nada sirve tocar la música si no hay un corazón bien sintonizado con el Señor. No vale la pena. Entonces, en este verso 24, corra el juicio como las aguas. Y la justicia, ¿verdad?, corriente, inagotable, y corra por toda la nación de Israel. Y hermanos, aquí tenemos bien, como si el pueblo se ha puesto un sacrificio. Your sacrifices are invalid and doesn't help the justice. God is just, but we need to acknowledge that we had offended God, primarily Him and the rest of the people. Así que las indulgencias penitencias son inválidas cuando la persona no pide perdón y no recibe o no tiene contrición de corazón y no hay perdón de parte de Dios. La adoración, es más, cuando él habla de la oración, el modelo de oración, dice claramente: perdona a nuestros deudores.
En otra ocasión más adelante dice que cuando tú vas a ofrecer un sacrificio, ¿te acuerdas que has ofendido a uno de tus hermanos o hermanas? Dice, pon la ofrenda al lado, ve y reconcíliate con tu hermano o con tu hermana y entonces ofrece la ofrenda al Señor. Y esa es una parte que olvidamos. Entonces, miramos la indulgencia, luego miramos el celo religioso equivocado. A veces nos motivan la religión, como decía el doctor Unger. What is the motivation for your faith? Is something that is moving your faith? ¿Algo mueve su fe? ¿O no tiene motivación para mover su fe? ¿Qué pasa si una vez nos dan una noticia fatal que tengo unos minutos de fe? Yo leí este libro, parte del libro que dice, si tuvieras un mes de vida, ¿qué harías en ese mes? ¿Qué harían? ¿Qué haríamos? En un mes de vida, ¿qué haríamos? Es muy importante pensar porque la vida realmente, ahora con tantas armas, tanta gente en el volante irritada, tanta gente queriendo hacer algo, tanta gente no vive la religión o no vive la fe, es difícil de determinar quién está al lado de uno. Tenemos que, como decimos, encomendarle nuestra vida siempre a Dios, allí para que Él la tome. Entonces, hay un celo religioso equivocado, es el celo farisaico. Los fariseos tenían celo, pero no era de Dios. Y Dios tuvo que reprenderlos. El capítulo 23 del libro de San Mateo dedica escribas y fariseos hipócritas. Y menciona tantas veces la palabra hipócrita. Y eran los que oficiaban la religión, eran los que oficiaban los servicios. De nada sirve que uno haga algo si no vive lo que dice. No tiene ninguna validez. Entonces, misplaced the religious jealousy. We just don't have the right tune or connection with God. And so God is not pleased with what we do. Tenemos aquí también la devoción vacía, fingida, insensible. Y estamos en esa farsa. Adoramos a Dios, pero no hay una motivación para hacerlo. Quizá porque queremos exhibir que lo hacemos. Y yo espero que nosotros aprendamos de los judíos, aprendamos del pueblo de Israel para vivir la fe. Como decimos, por modelo, por la verdad, y entonces va a ser una grande bendición. Y yo les digo una cosa, no sé cuánto tiempo tengamos de vida, pero sí debemos de vivir lo máximo, en el mínimo tiempo. We have to be sensible to the word of God and to the worship. The apostasy is proven, and the worship is like a show. It's very easy to model like we love God with all our hearts when we are so far away from God. Así que la apostasía es clara y está bien probada. Y la razón por qué el Señor estaba enojado porque no eran verdaderos, eran hipócritas, eran engañosos y tenían ídolos y adoraban a otros dioses y venían al Dios Jehová de los ejércitos y le decían, te ofrecemos todo a ti, cuando estaban muy distantes de Dios. Y ustedes dirán, ¿qué aplicación tiene a mí? Hermanos, tenemos 168 horas en la semana. A veces no dormimos las horas que debemos dormir. Tenemos horas de trabajo, eso sí les damos bastantes horas porque es casi imposible sobrevivir en el siglo XXI.
Y nos olvidamos de nuestras devociones, nos olvidamos de nuestro compromiso con Dios, nos olvidamos de casi todo. O nos podemos olvidar si somos inconsistentes. Tenemos que volver a ser consistentes. Y por eso es importante que no nos alejemos del Señor. ¿Y cuánto tiempo le damos a Dios? Es cuánto tiempo. Si nosotros le damos más horas al Señor, imagínense nuestros hijos que no lo están mirando. Imagínense los hijos de nuestros hijos. Quizá ya no van a ir a la iglesia jamás. Allí vamos a llegar. La última parte que quisiera ir brevemente y rápidamente es la parte que tiene que ver con la justicia. Un compromiso a la justicia. Eso es lo que requiere el Señor. Bien claro, el profeta Miqueas, capítulo 6, verso 8, hay 3 cosas que él menciona. Y una de las cosas más importantes es la justicia, porque había injusticia con la gente. Los ricos eran injustos con los pobres. Y hay tanta injusticia en el mundo. Y aquí hay un reclamo, un llamado a la justicia para ser justos en nuestros tratos con todos. Así que miramos en el verso 24, corra el juicio como las aguas y la justicia como corriente inagotable. Ahora el verso 25, ¿acaso me ofreciste sacrificios y ofrendas de cereal por 40 años en el desierto, oh casa de Israel? Y yo le voy a decir una cosa, 40 años, hubieran sido 40 días, se hubieran llegado de Egipto a la tierra de Canaán. ¿Por qué duraron 40 años? Por la dureza del corazón. Uno es duro de corazón. Y dieron vueltas. La palabra en el hebreo suena como wonders, es ruedas, rodando alrededor. En efecto usa la palabra rueda, alrededor. Rodar. Dieron vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, hasta los 40 años, final de entrar a la tierra de Canaán. Solamente 2 personas entraron de la primera generación. Qué tremendo. Así que, hermanos, aquí está. Aquí podemos mirar la aprobación, la tolerancia, lo que estaba haciendo el pueblo, la falsa religión estaba trayendo. Había cosas, había idolatría, había engaño, había exhibición, había hipocresía. Todo esto el pueblo lo estaba manejando y todo esto era tremendo. Y Dios esperó tanto, porque amaba tanto a ese pueblo. Nos ama tanto a nosotros. Tenemos que reconocer que Dios es grande. Así que en este verso 25, ¿acaso me ofreciste sacrificios y ofrendas de cereal por 40 años en el desierto, o casa de Israel? El pueblo no tenía la posibilidad de ofrecer cereal, no tenía nada que ofrecer. No podía ofrecer, estaban caminando en un desierto, Dios los tenía que alimentar, les daba codornices, les daba el maná, que Él mismo le bajaba. Era bendición de Dios. Notamos más el verso 26, más bien, llevaste a Sicut, vuestro rey, y aquí Yum, vuestros ídolos, la estrella de vuestros dioses que hiciste para vosotros. Ellos hicieron estos dioses y los llevaba con ellos. No era Jehová, por eso Dios estaba enojado con ellos. Ustedes dirán, nosotros no somos idólatras. Oye, hermano, pero a veces nuestros celulares, a veces nuestra electrónica, a veces nuestro tiempo, en nuestros asuntos, las cosas que nosotros hacemos toman el lugar de Dios.
y Dios no tiene preeminencia en nuestra vida. Así que aquí es a false promotion or tolerance destroys the people. The people is destroyed by the lack of knowledge about God Almighty. They create their own gods. They build up their own gods. God just rejected everything that came from the people. The good festivals, the feasts are simulated. Legalism were exposed, and they were judged out of satisfaction. They all the time, they enjoy the things that they do for themselves. But they did not do things for God. Almighty God honors the people that is sincere with Him and love Him with all his heart and his mind. Aquí miramos, era claro. La primera cosa, las festividades eran simuladas, eran algo para ellos, para un show, para hacer una presentación de un show, un legalismo, algo que Dios, Cristo o el Señor Jehová lo desenmascara claramente. Una satisfacción a sí mismo y es castigada. Pero Dios honra a la persona de corazón sincero. Así que si una persona es sincera en adorar y le da de corazón a Dios lo que debe darle, Él está feliz con esa persona. No le hace que no tenga medios para sobrevivir. Él puede proveerlos. Él tiene el poder. Estaba mirando como tantos millones, que eran 25 millones o más, rápido para reconstruir esta iglesia. Donante. Aquí a veces no tenemos ni para pagar las cuentas. Pero Dios es tan grande. Es maravilloso. Yo les digo una cosa, Dios tiene el oro y la plata. Nosotros necesitamos eso para vivir. Pero Dios es grande. Él nos da todo. La vida es un regalo de Él. Y hermanos, al cerrar en esta parte, Dios odia cuando la adoración es simulada. El pueblo odia la justicia. En el tiempo de Amós, odiaba la justicia. Y todo lo que era, lo que debía de hacer, él lo amaba. El pueblo amaba esto. La injusticia, todo era de él. Había una devaluación, amaba el mal en vez de la justicia. Y notamos, había una devaluación. Por eso Dios desecha los sacrificios y le dice en el verso 27, yo os haré, pues deportaré más allá de Damasco, a Babilonia, dice Jehová de los ejércitos, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Él los va a llevar. No interesa que el pueblo gima, llore, va a ir. Y fue 70 años. Y usted puede leer el profeta Jeremías en su capítulo 25. Se han cumplido 70 años. El pueblo va a regresar a la tierra de Canaán nuevamente. Es una maravilla, hermanos, mirar los sacrificios ofrecidos para apariencia religiosa. El Señor está cansado de oír que vamos a ser fieles, que vamos a ser comprometidos, que vamos a tener tiempo con Él a solas, que vamos a dedicar más tiempo para hablarle a las personas, pero no lo estamos haciendo. Y Dios ha determinado que vamos a sufrir. Algunos de una manera, otros de otra. Pero es necesario que Dios, que es soberano y tiene palabras de veras, aunque nosotros a veces olvidamos, sí lo va a lograr. Y por eso la gente hoy se convierte en materialista.
tantas presiones que tenemos en la vida, ya no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. Y hay ahora DVDs, puede ponerlos en los carros, puede escuchar la palabra de Dios, escúchenla por lo menos. Pero es importante, Dios reclama tiempo a solas con Él. Y no lo estamos haciendo. Y Dios espera que lo busquemos de todo corazón. Y así que no hay una entrega sin reservas, como Él lo ha dado todo y se entregó todo y entregó a su Hijo todo para nosotros. Y Él demanda que volvamos a Él arrepentidos. Como dice, que sea una adoración sincera, no engañosa, la palabra engaño, y un llamado al arrepentimiento, que es el arrepentimiento que quiere un corazón contrito y humillado, y luego Él requiere que haya un compromiso a la justicia, y la palabra demanda allí justicia, o de otra manera va a haber problemas. Que nosotros, al escuchar este mensaje del profeta Amós, que no fue a la escuela de los profetas, pero Dios le dio el mensaje, y él primero le dijo, no, yo no soy profeta, yo no fui a la escuela, tú vas a ir. Y con las palabras simples habló al pueblo, y el pueblo alguna vez no le escuchó, y el que le escuchó fue bendecido. El que no lo escuchó fue al cautiverio y sufrió. Y hermanos, es muy claro, Dios nos habla a reflexionar y a tomar el tiempo para volver a la verdad, volver a la justicia, a ser verdaderos, a ser sinceros. Y Dios quiere que lo adoremos de todo corazón. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Oremos.